Buenas noches a todos. Estamos iniciando lo que sería la segunda temporada. Este es el... ¿Dónde está el cámara? Este es Síndrome de Stormtrooper. Vamos a iniciar con lo que sería la segunda temporada, primer capítulo. Hoy nos acompaña el Hombre Lobo, Jason y su cordial amigo de Stormtrooper. ¿Qué sabe? Muy buenas noches, amigos. Tengan todos ustedes hoy una noche muy tétrica aquí en el taller de conspiraciones. Espero les guste el programa de hoy. Tal vez se preguntarán por qué no hemos subido videos, pero desde el último video hasta hoy hemos tratado de planear un programa bonito y obviamente nos esforzamos con las vestimentas, como pueden ver. Voy a tratar de hacer al hombre lobo, porque usted sabe que el hombre lobo no habla. Digo que ¿cómo están? Buenas noches. Que le tiren un huesito. Hoy el tema está muy interesante. Puedes respirar ahí. Las identidades secretas. Nos engañamos, éramos nosotros. Yo venía soy licántropo atropellado. Buenas amigos, nos alegra mucho tenerlos ahorita con nosotros, que estamos aquí. Bueno, no tuvimos fiesta de Halloween, pero tenemos programita hoy. Sí, hoy nos toca leyendas. Está ahogándose ahí adentro. Y como decían, bienvenidos. ¿Se acuerdan de ese programa de comedia? Claro. Bienvenidos a muchos. Sí, era de comedia, una comedia y toda vacilona, un puro morbo, y de un momento a otro salía el presentador y decía, muy serio, y lo aterrizaba uno así. La situación en Venezuela es muy seria. Sí. Y era una despillada, no sé qué así, como que está pasando, ¿por qué? Esto no era de risas. Y tenemos un amigo de un podcast hermano que se llama De que vuelan, con un contenido muy interesante que es que cuenta historias sobre críptidos y fantasmas. Yo personalmente les recomiendo el bombero, una cosa así, que es de un humanoide, un críptido ahí que tiene el miembro muy grande, entonces lo enrolla aquí en la cintura como un Saiyajin, como una faja. Como abrazo. El negro de WhatsApp. Y entonces, y está en varios países, bueno, y es de Venezuela. Esperamos que lo busquen ahí, le den apoyo para que nos ayudemos entre todos a crecer. Bueno, bienvenidos, como decían mis compañeros, a nuestro programa mensual, Semestral. Bueno, la verdad es que todos trabajamos y tenemos que sacar un ratico para hacer estas cosas. Yo personalmente soy carpintero, también tengo barba y también ahora soy maestro de 33 años. Solamente que yo espero que me dejen llegar a los 34, no como a todos los que llenamos todas esas características. Nos gustaría próximamente hacer un en vivo. Madre, hice un curso. Nos gustaría hacer un en vivo próximamente, pero tenemos que tomar en cuenta de que no se puede editar mucho, ¿verdad? Entonces si alguien dice algún comentario de xenofóbico o racista o algo así, no sé, estoy viendo la cámara, no sé, se va así como... digamos, sería algo que no se podría arreglar, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Como les decía, bueno, Jesús, no sabemos si fue fantasía o realidad. Puede ser que sí existiera y que hiciera varias cosas, en realidad fuera que hizo un montón de cosas, pero tal vez hizo buenas acciones, lo escribieron de cierta manera y la gente lo tomó. Es que se comenzó a escribir muchísimos años después. No sabemos si es fantasía o real.
Lo que sí es fantasía son las historias que tenemos el día de hoy. Ya pagó todo el sistema. Iniciamos. Lo que tenemos son varias historias fantásticas, así como hace nuestro compañero de que vuelan, les vamos a contar. Hoy no vamos a buscarle la lógica a las historias, hoy no hay... Sí, hoy Hoy no nos es vamos como- a dejar llevar. Hoy va a ser un viaje. Es una noche especial y nos vamos a dejar exactamente llevar por la fantasía de las historias de terror. Vamos a comenzar con el padre sin cabeza, si les parece. Nos están ahora atacando. En serio. Sí, 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 sí. Cosas que pasan en vivo. En vivo en este momento, pero esto va a ser editado. Sí. Va a ser editado. Ahorita lo estamos viviendo. Pero ahorita sí, ¿sabes? Casi nos dan paro porque. Y ahora queda muy bien que no hubiera habido nadie. Yo pensé que era. Que iba a ser. Yo pensé que era Bruce, weón. ¿En serio? No. Por un momento yo dije, va a pasar eso como el perro que comió con Flex y trajeron a la casa. La historia del perro que. No sé. No, se la da el caballo. No, que entraban a la casa y había un perro comiendo cereal con cuchara. No, yo me imaginé a Bruce así tocando. Como... Ya. Dejen de estar hablando de eso, ya miedo, weón. Ahora. Inviten, claro. Entonces, si gustan, comienzo con la historia del padre sin cabeza. Dale con todo. Sí. El Musiquilla tétrica. salía del rincón allá oscuro y huevo, que estaba adentro. No, después le pregunto a mi mamá, ¿y ese carajillo que andaba allá, que parecía el duende? ¿Cuál carajillo? El carajillo. No, ese es un carajillo. El que me abrió la puerta, El que andaba haciendo tonto por todos lados, que andaba haciendo todo ese Will hasta que hagan de ser así. Oh, y soy maestro. No suena muy bien. Y no se puede editar, dijo. Oh, no se puede editar, maldita sea. Es un arma triple filo. Cuenta la leyenda que un mago y una... En el bosque, ¿no? Cuenta la leyenda que esto pasó en Cartago, cuando Costa Rica era nueva. Nueva como nación, porque... Nueva porque sí. Bueno, ya, no, sin explicaciones de nada. Voy a dejarme llevar, ok. Sí, Yo sí, leo, fantasía. fantasía. Leo. Yo me voy a obcecar y Lo no que voy a dice aquí, tampoco- ya. De España vinieron dos hermanos. Uno de ellos devoto de la cruz, el otro de la espada. Cruz de Santiago. Así, a buscar fortuna vinieron, pero la fortuna no les sonrió. De la espada que venía, el de la espada, Ay, yo pensé que era el apellido. Yo, el apellido. el de la espada que venía por oro no encontró tal cual. No eran tan ricas estas tierras como se mentaban en su patria. Y le tocó, como a muchos, asentarse, voltear montaña y dedicarse a sembrar la cebolla. Guardó la espada y metió la cebolla en la tierra. El otro, el sacerdote, vino, según él, a consolar las almas de los indios, pero topó con un problema: los indios no querían ser consolados. Al regañadientes tuvo que meterse a Talamanca. Es que después de decir que es padre, decir cosas como que meterse, como que Sí, suena... hay cosas que no Sí, cansan. da miedo. Tuvo que meterse a Talamanca, a donde estos se habían refugiado. Y en Cabecar, en una improvisada iglesia de paja, tenía que decir la misa. Mucho le costó a uno y a otro salir adelante, cada cual con su empresa. De vez en cuando los indios se ponían bravos, el gobernador de Cartago reclutaba hombres y se metía a la cordillera en plan de castigo. En una de esas desempolvó el español la toledana que había traído de España, hoja aquella del más fino acero español, esperando que la buena paga que prometía el gobernador sirviera para solventar un poco la dura vida de agricultor que le había tocado. Al pueblo de indios en Cabecar se vino a topar con el cura, su hermano, quien le salió al paso a los hombres del gobernador.
No le parecía aquella incursión. La mayoría de los indios eran buenos promesanos, que ya se sabían el credo, le cantaban a la Virgen y daban el diezmo, que es lo más importante para ellos. Desoído por el gobernador y sus hombres, trató por lo secreto de convencer a su hermano de la barbarie que significaba aquello, quemar las chozas y esclavizar a los indios, para darles una lección, por culpa de unos pocos. No hizo caso al hermano y los indios azotaron, engrillaron y llevaron a Cartago. Es que azotaron y engrillaron. Es que me imaginé engrillaron como el malo de... Tiene ese ver que dice, traje el engrillanador. Y le cometieron. Ah, no era que le echaban grillos. No sé. No es que le ponían grilletes. Sí. Eso. Bueno. Estamos en una fantasía, no lo explique, madre. Perdón. No sé qué. Pero lo peor de todo... Fallo, fantasioso. Pero lo peor de todo estaba por suceder secretamente. Los indios aún tenían ocultos a los ojos del sacerdote 2 ídolos de oro que veneraban, de esos que parecen lagartos y serpientes y águilas y ranas, y hombres fumando y tocando el tambor. Durante el saqueo de la villa, el hermano del cura encontró aquellas 2 primorosas obras de arte colgadas detrás de una pared de madera, en un improvisado templo pajizo, a donde los indios iban a escondidas para rendirles honra. No está grabando. Era aquel oro lo que él había venido a buscar, por lo que había dejado la árida Castilla, por aquella tierra de aguaceros y ríos y volcanes, y sin pensarlo 2 veces, se los llevó a Cartago. Fundió los ídolos que robó con aquel oro, hizo una gran fortuna, pero no le gustó haber quedado en malos términos con su hermano, así que decidió volver a subir a Talamanca. Oye, qué rápido viajaban de Cartago a Talamanca esos playas, ¿no? Sí, seguro eran días, pero como el relato no puede durar días. Ah, magia. Sí. Iban volando el dragón, madre. Sí. Ya. Allí lo encontró en su choza de paja, haciéndose la paja. Nos cuesta. Dándole la comunión a sus indios. Uy, no, es que mientras los indios no fueran menores de edad. Todo está bien. No quiero que estemos bravos, le dijo. Simplemente el joven pues soldado. seguramente se dijo así como en español. Hostia, que no queremos estar Dijo bravos. que quiero que estemos bravos, tío. Aquí te traigo un obsequio. Y sacó una cadenita de oro con un crucifijo del mismo material que había mandado hacer especialmente para él, aunque sin decirle de dónde había salido. No tanto por el crucifijo, sino por el amor de hermanos. El cura aceptó el regalo y dándole un abrazo, se reconcilió. Pero los indios habían atestiguado el encuentro, sabían muy bien que aquella prenda había sido alguna vez parte de sus ídolos robados. No tardaron los indios en vengar la afrenta. Unos días después, de entre ellos se levantaron 2 y atizaron la hoguera de la guerra entre los pobladores de la tierra adentro. Todos los indios se levantaron en revuelta, atacaron los poblados, pasando al que encontraban a cuchillo. Al que se lo topaban, cuchillo. Lo pasaban a cuchillo. Y el cura intentando... ¿Cómo es que decía Homero? Mira tu cuchillo, saco tri. No, pero ese era vara, así cuando... Y el cura, intentando calmar los ánimos, le salió al encuentro. Cuando los indios vieron al sacerdote del dios de los conquistadores y que llevaba en el cuello el crucifijo de oro, símbolo de la traición, todavía no me queda claro cómo supieron que no, pero símbolo de la traición, lo tomaron y lo decapitaron, pues aquellas gentes creían que al tomar la cabeza de un enemigo se adquirían de esa forma los poderes y el saber de aquella persona. ¡Solo quedará uno! ¡Mierda, me lo ganó! Yo iba a decir eso. Highlander. Yo también. Nunca me ganaron. Yo estaba será que termine, ya. Cuando aquello se supo en Cartago, otra expedición de castigo se organizó y los responsables de aquella masacre
Una concha la loca. Rasguñaron el portón para ver que no. Y se oyen ruidos. Chucky me habla. Cuando aquello se supo en Cartago, otra expedición de castigo se Está organizó. sonando pito. Y los responsables de aquella La masacre. llorona es. Y los responsables de aquella masacre fueron capturados y ejecutados. La cabeza del líder de los indios, un guerrero valiente, que era el más temido de Talamanca, fue tomada y colocada en una pica, y puesto en la plaza mayor de la ciudad como ejemplo. El hermano del cura, que había participado de la nueva aventura, esperando en vano encontrar a salvo al clérigo, no obtuvo, sin embargo, ni rastro de lo ocurrido. Nunca supo el cruel destino que a este le había tocado, y que, aunque sentido por la pena, prefirió callar y olvidar. Por el tiempo conoció a una señorita de buena sociedad, a quien pidió matrimonio. El día de la boda asistieron los principales de la ciudad de Cartago, con gran regocijo, reunidos en la parroquia dedicada a Santiago Foster, en las redes de Cartago. Es que se juntan, es un crossover, ¿no? Sí, yo tengo otra versión de esa historia, pero bastante sí. Fantasía. No, sí, también es fantasía. A Santiago, patrón de España, y Viva la Cruz de Santiago. Sí, ¿No? todo es un ciclo sin fin. Patrón de España y primer patrón de Costa Rica. Los novios se acercaron al altar mayor y se hincaron, mientras el sacerdote decía la misa en latín, dándoles la espalda. Llegó la hora de la comunión, ambos novios rezaban con la cabeza baja, mirando el suelo. El novio, que espiaba de reojo, pudo ver cómo el sacerdote se daba la vuelta y se ponía delante de la novia. Hubo un grito. El novio abrió los ojos y de repente miró a su novia, que huía con los ojos desorbitados y el rostro deformado en una mueca de terror, mientras la gente gritaba y abandonaba el templo en trompicones. Entonces levantó la mirada y vio delante de sí la decapitada figura de un sacerdote que le ofrecía a los labios una hostia ensangrentada. Era una hostia. Hostia, tío. Pero lo que en verdad le horrorizó fue descubrir que aquel espectro colgando sobre su pecho aquel crucifijo de oro que ya, ¿cómo se sostenía ese crucifijo si no tenía cabeza? Bueno, Es fantasía. ok, de oro que ya que ya hacía tanto le había regalado a su desdichado hermano. Lo que pasó después no queda claro. Algunos dicen que en aquel momento hubo un gran temblor y el pequeño templo de piedra y madera se vino al suelo, sepultando al joven y al fantasma de su hermano. Y otros cuentan que, enloquecido por el dolor y la culpa, el joven soldado se volvió loco y escapó dando grandes alaridos, yendo a internarse en Talamanca. Otra vez. ¡Ah! Hasta Talamanca. Hasta Talamanca. ¡Ah! Yo por medio camino. Suave, ¡Ah! sí, de donde nunca más volvió a salir, pero eso hace ya mucho tiempo, tanto que la historia ya se pierde entre las olas de los siglos. En un par de ocasiones se ha intentado levantar de nuevo el templo, pero en ambas los estremecimientos de la tierra han impedido a los buenos parroquianos de Cartago levantar la empresa a feliz término, dejando que de la vetusta iglesia no más que ruinas, que ahora son el símbolo de aquella tierra, o sea, es nuestro símbolo. Y hay quien jura que en las noches muy oscuras, dicen, puede verse en la antigua parroquia de Santiago Apóstol la triste sombra de un fantasma sin cabeza por las ruinas que se pasea y melanderas. Había una versión también cuando de esa del padre sin cabeza, que también había sido pero con cabeza. O sea, tenía cabeza, o sea, pero en el terremoto ese de 1910, supuestamente que le había caído una piedra justamente en la cabeza. Entonces, sí, por eso era que no tenía cabeza. O sea, pero ahí mismo en la iglesia. Bueno, esa era la que yo conocía. El padre con la cabeza Reventadísimo. O sea, esa era la historia que yo me sabía. Que calza con el lugar y con el espectro que parece. Sí. Ahora, ¿con qué continuamos?
ya tengo miedo. Sí, güey. ¿Qué? Ya es hora. Bueno, gracias amigos por llegar hasta aquí con nosotros. Espera, te voy a abrir un traguito. Fondo, man. Es que escogí las más pichudas, weón. Y es que hay muchas leyendas que son. Uno se pone a buscar y hay leyendas, las piedras mágicas, de no sé qué. Oiga, o sea, ¿sabes cuál es una que unas que no tienen, que ya Hay- es como. hay una que yo no sé, bueno, no sé si la tendrá ahí Pues, o ¿la sabes? ¿No sabes? no me la sé. ¿Esa vara? No, la de los diablitos, ¿Cuál de los diablos? que les dan de comer, no sé si es Eso mejor para un capítulo porque pero sí, sí. lamentablemente, digamos, a mí me gustaría ir ahorita a Lourdes porque es por esos lados que tiene. Es Sí, que yo conozco a esa Arroyo. señora. Yo conozco a esa señora, doña Lourdes. Sí, sí. sí, Es bueno, un chiste, es un chiste. Hay un lugar que se llama Lourdes. ma. Sí, ma, es que no es una señora, es un lugar de Lourdes, aquí en Cartago. Es que lo que dice esto es de un pacto con los demonios y entonces al final le dan una caja con diablitos y se le alimentan con. Yo he oído otras versiones de otros países, por eso me gustaría ir a Lourdes tal vez a buscar a algunas personas ahí viejitos para preguntarles, porque si hay mucha gente, hay muchos testigos raros Sí. que dicen, sí, yo vi a fulanito vendiéndole la caja, bueno, podrá haber visto a otra persona vendiéndole la caja a otro, y que por dentro de la caja suena, Sabe que tenía un pero conejo, pero güey, tendríamos que ver, comiendo cartón, güey. tendríamos que ver, y el ritual es muy interesante, pero es que es una lástima quemarlo ahorita. Sí, sí, no, pero yo lo estaba diciendo por aquello que usted lo tuviera ahí, no sé, No, que sí, no, sí. Ma, sí, lo está diciendo, sí. no hay plan de... Dejémoslo hasta aquí. Bueno, gracias amigos. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Otro traguito. Ya. Verificación de cámara. No hay estado. Taller de conspiraciones. Llega usted. Gracias. Está el harto. La versión. La cegua. Muy interesante. Pero es una leyenda. La cegua. Segua. Que para mí es de las que más dan miedo. Sí. Eso y las ánimas. Y recordarles que son leyendas No, criollas no, de no, aquí. No. No, bueno, amigos. Eso, Son leyendas. Son leyendas. las ánimas me dan miedo. Son leyendas criollas de aquí de Costa Rica. Es que, la cegua la compartimos con algunos otros países centroamericanos. Bueno, ya no son criollas de aquí entonces. Criollas centroamericanas. Y digamos, las ánimas, ¿qué es? Como una procesión de ánimas. La procesión Esa de se ánimas, comparte con varios países y Esa también. esa me da tanto Es más, tengo una tiene experiencia la con raíz. eso. En San Isidro, de hecho. Tiene su raíz en Europa y perfecto, ahora cuenta su experiencia. Sí, sí. Tengo que preguntar bien hasta la próxima y la próxima me preguntamos. Se me olvidó preguntar. No, sí. Bueno, sabes si sí me la sé porque solo bueno, me pasó. este, O sea, de hecho, no duró ni 2 minutos. Sí, ¿No dura ni 2 minutos? No. Le conté ya, entonces. Es que es muy corto. Le dije, pues, ¿para qué le llaman? Para ahí. No, bueno. Para amenizar esta hora que se está No, muriendo. podemos hacer un paréntesis. Dos Dos paréntesis porque, digamos, yo tengo historia de las ánimas y de la carreta de Ingüeyes también. La carreta sin valles es la última. Bueno, entonces yo la, sí, yo la carreta sin güeyes, sí, ahí San Isidro, sí. me habían dicho. Ay, sí. La versión. Me vas a tirar abajo lo que estoy diciendo, carreta sin güeyes, ¿no? No, que ahora me tiraste abajo lo de los criollos. Ahora esa nos criollas. La carreta sin valles, yo creo que esa sí es cierto que 100%. Esa 100% tica. Sí, Bueno, sí, man. Sí, porque los demás Ahí está, países no carretas. tenían carretas. Sí. Bueno, la carreta sin güeyes en es criolla de aquí entonces. Los demás tenían burros. Bueno, la cegua, en la versión de Costa Rica, narra que el origen del fantasma estaría en una mujer de la ciudad de, adivinen dónde, Cartago. Es que Cartago sí, es un pueblo, es un asentamiento muy antiguo, entonces por eso no es coincidencia. Si remontamos a la historia ya real, se habla de la fantasía, el primer asentamiento fue aquí en Cartago, ¿no?
Fue capital. Sí, man, lo acaba de decir este man. Ah, ¿lo acaba de decir? Sí. Ay, disculpe, es que no estaba poniendo atención, estaba pensando en mí mismo, ¿sabes? No, ahí está, ¿sabes? Entonces, bueno, en Cartago, quien sin embargo no guardaba ninguna consideración con sus padres. Creo que la cegua no guardaba ninguna consideración con sus padres, ahora que me No. acuerdo, man. Lo compartíamos con Centroamérica. Pues era muy orgullosa. A los que con frecuencia humillaba y desobedecía, pues les decía Chingue su madre. ser muy infeliz de ser pobre. Un día, esta bellísima joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile, a lo cual su madre se opuso, pues el joven era reconocido por sus atributos de conquistador y poco formal con las muchachas. Picaflor, Me picaflor. parece a algunos amigos que yo tengo. Ante la negativa de su mamá, la joven estalló en ira y blasfemó contra ella y llenó de improperios su humilde hogar. Rayos, relámpagos. Recorcholes, mamá. En aquellos tiempos que puede decir. Rayos, mamá. Y seguro ni levantaron. ¡Oye, man! Su madre la observaba y lloraba en silencio ante la actitud de su hija, pero la joven no le bastó con insultar, sino que en un momento dado levantó su mano para bofetearla, pero no había levantado completamente aún su mano, cuando de la nada salió una mano negra, con grandes uñas. La mano peluda. Algunas versiones dicen que también fue una bruja, y sostuvo la mano de la hija ingrata, lanzándole una maldición, y le dijo: te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se te acercarán, pero por tu espantoso rostro de ti correrán. Mira qué buena nota los espectros. Amén. Los espectros, los fantasmas. Ellos tenían buena prosa. Ah, pero legalmente, y si ya viendo, bueno, es que aquí estamos viendo una foto de la cegua y creo que una bolsa de papel y... Bueno, alguien bien borracho sí le echa. Aquí en Cartago yo creo que le echa. Sí, yo conozco a... No sé, hay algunos que yo creo que sí. Giovanni. Esto no ha editado. Sin editar. Sin editar. No, ha editado. Otra versión cuenta que esta... pero es que me hacen gracia porque son bichos malos que castigan a la gente mala. Entonces, son buenos. Es como el diablo en las historias cristianas. Sí. Eso que suena... Ay, cuando volvió a saber que dejó de sonar. Sí, creo que son los reyes. Alguien así pegando un palito. El carajillo. Carajillo, sí. El carajillo, pero ahí así sentado así. Otra versión también cuenta que una mujer que fue muy vanidosa y se enamoró de aquel acaudalado hombre español, siempre español. Ahora sería un gringo. En Jacobo. Sí, un francés. Quien abusó de ella, siendo así, esta quedó condenada a vagar por la eternidad buscando a los hombres infames. Así es como desde entonces la cegua se aparece de pronto en el camino, insinuante y provocadora, pidiendo a algún jinete que la lleve en su caballo, argumentando que va al pueblo más cercano y no hay hombre que se resista a tan hermoso cuerpo y dulce ruego. Pero una vez que se sube a las ancas del caballo, su cara se transforma en la de una horrible bestia, muy similar a la de un caballo con la calavera podrida. Eso es lo que siempre dice. Bueno, sí, lo vamos a... Es fantasía, pero la calavera ya... ¿Dos veces? O sea, es como así, como en proceso ya, lo último de putrefacción, digo. Sí. Como cuando yo saco los huesos de algún animal para limpiarlos en agua oxigenada y... Ya sabemos de dónde provienen los centauros. Como estos. Sí. Este que está aquí. Que el cementerio de Cartago ha tenido poca vigilancia. Ahora por el pandemia. COVID, sí. Sí, sí. En la provincia de Guanacaste, ¿verdad, abuela? En la provincia de Guanacaste también
En Costa Rica la cegua, además de aparecerse a los hombres en los caminos, también podría aparecerse en los bailes y fiestas de los pueblos, en donde coquetea, en donde coquetea con cuanto hombre se le acerque. Aquel que logra conquistarla y la acompaña al desencampado de la pampa guanacasteca y bajo un frondoso árbol de Guanacaste. Un grito guanacasteco puro. Guanacasteco. Me pareció como un perico, weón. Memes de Costa Rica. Eso sí escribo yo, weón. Eso sí escribo yo. Entonces, bueno, el que lograba conquistarla la llevaba a Camas Verdes, que nunca hemos experimentado ni por parte ni juntos. ¿Qué estás hablando? Bajo un frondoso árbol de Guanacaste. Bajo un frondoso árbol de Guanacaste a entregarse a sus amoríos. Tener sexo. Entregarlo. Lo que llamamos ahora tener sexo, relaciones sexuales o... Ahora la idea de llamar, A mí quién me sabe gusta- cómo a mí voy a me verme gusta- con a mí un me gusta- amigo. O sea, ahora voy a... ¿Ah? O sea, El otro día me dijo eso. Que Eso. Qué raro, ¿no? Eso. Sí, como... Lo que dicen las muchachas. Volar pisucho. Que así decía un compañero de trabajo y me gusta cómo suena volar pisucho. Para mí suena mejor que decir hacer el amor. Pero que es un Pisucho. Que es un pisucho. Entonces, volar pisucho. Es como volar sornacas. ¿no? Sornacas, weón. Tiene como más sabor. Volar sornacas es así como. En cambio, volar, hacer el amor suena así como. Es como algo muy elaborado. Como dice, como, no sé. Como vale, como rata en balde. Ah, Sí, que tenga un el trasfondo. amor que suena tenga- como que van a estar así, no sé. Sí, ¿Cómo se llama la película hasta que hacen una vasija? ¿No? La sombra del amor. amor. Eso es. Sí, vos. Es una mierda. Y es mentira, Pisucho porque es algo- eso es mentira. Eso es mentira. Si eso no pasó, ese fantasma sí no es real. Ese no es fantasma, no. ¿Qué? Sí, Se casó los... Whoopi Goldberg nunca lo vio. Ella segura que no. El trasfondo de la película es que ella se lo imaginó todo. Seguro. Está en coma. Ay, ¿cómo? Ya se levanta No, los piernas de piernas. Y entonces se ponen a hacer volar pisucho ahí hasta ahí entrada la noche, ahí es dediar, tocar, chupar. No especifica, es fantasía. Bueno, Fantasía. no le contaban así, ¿verdad? Bueno. No. Seguramente se besaban y daban vueltas así en el aire y sacaban unos brillos. Y entonces, cuando estaba bien entrada la noche y el hombre trataba de besarla, ocurría la metamorfosis y hasta ahí. Bueno, o sea, tenía toda la noche de la banda. Ahí No la está, había ahí. besado, no la había besado. Sí, se habían tocado y todo. No la había Y besado. entonces Había penetración. seguro Roce. Pero no hubo. No hubo. Es que es- penetración. Es que en ese No, tiempo no, no sabes, no, es fantasía, no no existe creo. eso. ¡Ah, me mordió una yegua! Como cuando uno le hace así. Es que la llevo, güey. Eso estaría más país, güey. Digo, con mujeriego, todo me mueres que la llevo. Todo moleteado, güey. Ay, se va a Yo me bailar. imaginé la metamorfosis así como de Sailor Moon, como de. Está cambiando la ropilla. La manera de huir o escapar de ella es ponerle o mostrarle semillas de mostaza. Apunten eso, semillas de mostaza a la cegua. Como si fuera tan común andar en mostaza. Sí, un día, güey. Deberían dar. Le Hacen gusta así, como el bubomero. Ay, serio, y así mostaza, la estaca y con la vara, agua bendita. Y... Le gusta mucho las semillas de mostaza. Al llegarle el olor, la cegua deja de perseguir a su víctima y pretende comer las semillas, pero con sus manos, como sus manos se convirtieron en cascos de caballo, vomita su alma al no poder hacerlo y así la víctima está sola. Wow.
O sea, la cegua se traga el alma. No, vomita el alma de ella, no sé. No sé. Fantasía. Vomita el alma. Yo me la creía cuando estaba ahí. Yo no me cuestionaba, yo carajillo no decía, oh, un momento, ¿cómo que vomitaba el alma? Yo no puedo. Creo que vomita el primer Herbert que se comió. ¿Primer qué? Público difícil. ¡Todavía! No, tú la vieja. Tulevieja, siempre se me confundía mucho a mí la Tulevieja con la cegua, son similares. ¿Qué son? Sí. Son similares. Sí, son parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que una es Tule y la otra es la cegua. Bueno, la Tulevieja se le describe como una mujer de edad avanzada a quien siempre lleva consigo un sombrero de tule. Sí, Fantasía, no sé. sí. Muy viejo, ennegrecido y arrugado. Por ahí el nombre. Tule, el sombrero, vieja de la que vieja del señor. Yo pensé que vieja la doña. Uy, sí. Pensé que era muy vieja la Tule que andaba. Ennegrecido y arrugado. Como mi abuelo, ¿eh? ¡Ay, es de baja estatura! Pero de contextura gruesa. Su cabello siempre está despeinado y está muy mal vestida, ya que deja sus senos al aire erectos y con una cantidad grande de leche materna, tanto así que a veces se le desborda, por lo que normalmente se menciona que detrás de ella viajan hormigas que siguen los restos de la leche. Hay unos también que dicen que tiene como el hormiguero aquí por la leche. Qué interesante, ese dato yo no me lo sabía. Está raro que no lo supiera porque... Que es criollo. Sí. En algunas versiones de la historia se le Que menciona... hormigas más abusadas, ¿no? Sí. De hecho, esto no es barba, son hormigas. Sí. No se ve por lo oscuro. Sí, No, es que los encontré ahí afuera, ahora, entonces están erectos ya. Puso la cara en el hormiguero. Deberían disfrazarse de... Ya no es bajar al pozo. ¿Por qué? Llegando al hormiguero. Deberían disfrazarse de espantos nacionales, digamos, de la Tulevieja. Estaría... Ah, sí, deberíamos de fomentar eso. Que se- Pero que no pierdan la cultura y que usen una Tule vieja. ¿Sabes? Producción. No hay edición. Güey, puta. Me dio risa, güey. En algunas versiones de la historia se le menciona como una especie de híbrido mitad pájaro, mitad mujer. Incluso se le puede comparar con las arpías, que a veces se le describe con alas de pájaro o de murciélago, pero la mayoría de las versiones no se las describe con estos componentes, excepto por el caso de los pies, porque en vez de tener unos pies normales de ser humano, tendría las patas de gavilán o de águila. Le sirven de utilidad cuando la están persiguiendo, ya que no dejan huellas, impidiéndoles a las personas seguirlas, porque son huellas muy pequeñitas. Anda con unas patitas de águila. Semejante cuerpo y unas paticas. No es fantasía, ella se sostiene bien con sus patitas. Y así delgaditas. Pero esta Tule vieja no es como la mona, es diferente totalmente. Exactamente, es totalmente diferente. O sea, que tiene que ver. No, yo que no puede ser parecida. No. Entonces son tres, o sea, Tule vieja, cegua y la mona son tres entidades. Se parecen, ¿verdad? ¿Tú sabes que tener un mal día que le parezcan las tres a uno? Pues seguro que se queda chismorreando y vea, el otro día usted que es mae. Sí, que se le contra. Lo estás diciendo por la cegua. No, se estaba quitando de las orejas, le dice. Existen muchos motivos por los cuales la Tule vieja aparece y van variando dependiendo de la versión de la leyenda. En una, debido a que perdió a su niño por no quererlo, tirándolo del río.
vaga como alma condenada buscando a su hijo cerca de los ríos. Suena parecido. Suena conocido. Sin embargo, nunca lo encontrará, por lo que alimentará a cualquier niño que crea que es suyo. Que encuentre. Alimentará a ese carajillo que estaba abriendo la puerta ahora. ¿Quién era ese? No sé. No era ese, ¿no? No, yo no sé, yo llegué y yo le hice así, y man, subo los mensajes, así. Yo veo que estaba como. Yo así, ya al rato ya me hizo así, pero sentí como un poder, no sé. Dice, a mí me abrió la puerta y de rato ya después no lo vi más, weón. ¿Qué tal, señor? Bienvenido a la... Bienvenido a la mansión. Bueno, sí, el llanto. ¡Ay, mamá! Se mataron el cocodrilo y se metió en la escalera. Qué bueno, Se metió un pez en la barca. El llanto de los niños recién nacidos son los que atraen a este personaje a las zonas rurales. También pueden ser atraídos por los aullidos de los perros, que confunde a la Tulevieja y hace que ella piense que es su hijo perdido. No tiene muy... Sí. Cuando aparece al día siguiente por el pueblo se puede encontrar con rastros de leche materna y muchas hormigas esparcidas por todo el lugar, además de huellas con patas de animales, por lo que las personas al enterarse que está en el pueblo tienen extremo cuidado, en particular las familias que tienen niños recién nacidos, puesto que ella puede pensar que es su hijo que perdió en el río y se lo va a llevar. Vacilón, porque yo a veces he pasado por lugares así y yo veo que yo creo que pasa la Tulevieja ahí, man, pero anda con bolsitas, unas bolsitas así como de látex. Sí, yo creo que la Tulevieja porque es como lechilla ahí. Ah, ya. Pero eso no es materno, eso es paterno. Leche materna. Eso no es materno, es paterno. Y llegué a la carreta sin valle. Lo quería leer o lo veo yo. ¿Quién le quiere ver? Ustedes, Ah, que que tengan cuente. anécdota. No, bueno. No, bueno, sí, o qué. O Llegamos a la- contar, porque ya llegué a la carreta sin valle. Bueno, la anécdota de la carreta sin huellas va después de la anécdota de las ánimas. Voy a contar primero las ánimas, pero no me enteré. No, porque ya está la carreta. No, entonces sí, Entonces le meto la carreta. No, primero cuente el de las ánimas y cuando termine el de la carreta sin bueyes, cuéntala. Ah, más bonito, sí, de cuadros. Una vez quedándome en San Isidro de mi abuela, yo dormía al lado de la ventana. Eso es de las ánimas. Un gato. Al lado de la ventana, o sea, literalmente yo dormía al lado de Va a decir, no. Sí, a la ventana. Corría la cortina y yo veía para afuera, o sea, a la calle afuera, ¿eh? Sí, ese día yo no sé qué fue la vara, mae, yo me fui y me dormí, ¿eh? Yo fui y me dormí, mae. Y ya era muy de noche, ya estaba muy oscuro. Y yo ya tenía reciente esa vara de las ánimas de que salían en procesión y toda la vara, y que eran como fantasmas que iban rezando y aquí, no sé qué varas. Sí, eso es para fomentar la emoción, ¿no? Y la vara es que me voy levantando. No sé ni qué hora eran, porque en ese tiempo yo no manejaba ahora. O sea, no sé. No sabía, o sea, yo no tenía noción del tiempo, güey. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Y yo corrí la cortina, como niño tonto. Yo corrí la cortina. He dicho que ya cambió, ¿verdad? No, ahora soy adulto bobo, ¿sabes? Me iba pasando un montón de gente, madre, por la calle, en procesión con esas varas y todo. Yo quedé pálido, viendo la vara. Yo no sabía ni qué hacer, sudaba. Pensaba yo, esto es real, esto es fantasía, pero como todo es fantasía hoy, entonces, yo quedé asustado. Y ya en la realidad lo estás viéndolo así. Que a las 12 del mediodía, pues. Más, ¿Qué pasará Ernesto? Hay que hacerle una tomografía, Ernesto. Sí, creo que se cayó el camarón. Y me pasó otra vez en la otra casa, que también llego yo, era de noche, pero en ese sí tenía noción del tiempo, eran como las 8 de la noche, ¿sabes? Y abrí la puerta
porque iba a salir y también un pillazo de gente así en la calle. Yo no sé qué días son las procesiones ni nada. Me agarran como si nada, weón, me asustan, weón. Yo cuando veo un montón de gente ahí con candelas y la vara rezando por la calle, sí me asustaban. Sí, weón. Son las 2 de la tarde. Eso sería. Pero usted sí ha visto una procesión real de noche. Esas dos. Como para que diga, fue. Puedo diferenciarlas. esa, güey. Sí. Sí, Yo creo sí. toda la gente ahí. Se vaya atacado, una pura psicosis, güey. Ah, yo siempre me asusto cuando veo mucha gente junta, weón. Trompo de todo, colapsado, güey. Mis gritos me asustan. Algo así es. Uno mismo se asusta solo, weón. Tal vez no son, o sea, como en ese tiempo, lógicamente era una procesión real que iba pasando por la calle y yo, en aquel tiempo yo pensé que era esa vara, weón. Yo me asusté. Y así es como nacen las leyendas. O sea, ya puede iniciar con sus leyendas sin huellas. El juego de Wild Hunt, ¿cómo se llama? Geralt de Rivia es Ajá. ¿cómo se llama? The Witcher. Ajá. ¿La Ru? Sí. Sí, The Witcher. Que al final a la que él cuida la persigue la cacería salvaje, que es más o menos similar a. No sé, no me sale esto. No, público, cuenta la leyenda que una bruja vivía en un caserío del antiguo San José. Pueblo en carretera, gente se suicida. Ya está la carreta, ya se va para San José. Sí. Ya no es aquí en Qatar, va. No, Porque hay más tecnología. Sí, sí, aquí no había carretas tampoco. Chico. Sí, sí. Y creyencera, la bruja estaba enamorada del más gallardo de los muchachos del pueblo. Estamos hablando de las carretas sin bueyes. Sí. Ah, bueno, es que me metí una bruja, bro. Ah, de ahí es que por algo anda sin güey. El muchacho, por su gran apego a su fe cristiana, no quería tener nada con ella, pero la bruja, valiéndose de artificios, Artilugios. está mal escrito, artificios pusieron, es que artilugios. Usted no artilugios. lee la Sí, lo leí un poco, pero es que tengo dislexia, entonces no me doy cuenta, digamos. Leo una cosa, hay una palabra y yo la leo diferente. Se lo vamos a dejar de saber. Lo logró conquistar y así vivir con el muchacho. ¿Ve? ¿Ve? Y así vivir con él mucho tiempo, convirtiéndolo en un ser similar a ella. Yo legalmente, una brujita tales. Sí, sí, es como Jenny, la de Encantada, sí. Ah, cachete. Sí, sí, está bien. No, Jenny es la gemilla genio. Sí, sí, no es una... Y la otra, la bruja, tenía otro nombre. La hechizada era. ¿Cómo se llama la hechizada entonces? Uy, madre, ¿cómo se llama la hechizada? Bueno, ¿Cómo podrán imaginar? Nadie estaba de Estamos muy acuerdo. perdidos en programas de los sí, 80. legalmente. No me acuerdo cómo se llamaba la hechizada. No era la misma. Pero yo prefería a Jenny. Sí, Jenny está... La Mirella Jenny. Oh. Ah, no, sí, Yo carajillo, oiga, yo decía. Ah, Ese ella le cumple todos los deseos. El mae vive solo en su casa con ella. Está muy guapa. Ah, y yo carajillo. Y Algo raro ahí. Y ya después de unas temporadas le decía, bueno, ya me voy Jenny, y le daba un beso por la boca y se iba y yo. ¿Algo pasó ahí? Sí, le voy a la pisucho. Sí, pisucho, Sornaca. Hola, Jenny. ¿Puedes hacer el jutsu de clones? ¿Puedes decirme Oni-chan? ¿Puedes Ponte este y dime, Oni-chan. ¿Puedes gemir como tortuga? Hemos perdido la cordura. ¿Qué es eso? No hay estado tampoco. Eso sí que... Como podrán imaginar. Como podrán imaginar. No, eso era. Ya se fue hasta. Como podrán imaginar, nadie estaba de acuerdo con esta unión, mucho menos el cura del pueblo, que metiche. Porque era el que se lo volaba cuando era menor de edad. El cual en sus prédicas denunciaba el hecho
cada domingo. Al pasar de los años, aquel muchacho ya mayor tuvo una enfermedad incurable y pidió a la bruja que si moría le dieran los santos oficios en el templo del lugar. Al solicitarle al sacerdote la última petición de su amado, la bruja recibió una negativa. Debido al pecado arrastrado en su vida, la bruja dijo, por las buenas o por las malas, y al morir su hombre, enyugó los bueyes a la carreta y puso la caja con el cuerpo del muerto. Cogió su escoba, su machete y se encaminó al pueblo. ¿Qué va a hacer con la escoba? ¿Barrer todo? No sé, seguro la... Los bueyes iban con gran rapidez, pero al llegar a la puerta, el sacerdote les dijo, en el nombre de Dios, paren. Los animales hicieron caso, mas no la bruja, la cual blasfemaba contra lo sagrado. El sacerdote perdonó a los bueyes por haber hecho caso a la bruja. Ni modo que se vayan a ir al infierno los bueyes, ¿verdad? Ya tenemos Shai, ¿vieron más? Ya venimos vestidos. Ya nos salvamos, dice. La carreta y el muerto todavía vagan por el mundo, y algunas noches se oyen las ruedas de la carreta pasando por las calles de los pueblos, arrastrada por la mano peluda del mismo diablo. Para mí la buena era la bruja de la historia. Hay otra... Es una historia de amor que terminó mal. Para mí la bruja fue una víctima. Y el muchacho también, con puto padre. Sí, porque no los dejó pasar. Les pasó a los de Cartago, weón. El equipo de Cartago. Hay otra... metiéndose a la iglesia con los caballos. Hay otra versión, es la que dice que había un hombre que le encargaron una carreta. Y para ahorrarse la plata agarró la madera que iba a hacer para construir el templo. Entonces la carreta quedó maldita. Y por eso después andaba sola. Pero está mal. Vale más que no hizo una cama con eso. La cama gigante. La banca. La puerta maldita, ¿no? La mesita de noche. La mesita de noche me pareció así. ¿Quién era el de la carreta? Yo otra vez. Otra vez. Sí, repito. Otra historia de mi padre. Esa. Y el Turrialba. Vale, más. Sí. Bueno, como todo el mundo conoce, o la mayoría, si no conoce, Turrialba tiene mucho campo, o sea, muchos lugares que... Sí cabemos, digamos. ¿Ah? Sí cabemos. Sí, hay mucho campo ahí. Sí, no, es como muchos terrenos, bosquecitos y toda la vara, y los caminitos... Sí, güey. No, ya sí, ya le digo feo. Ahí no había llegado la luz ni nada, ese tiempo caía la noche y era oscuro de que no se veía nada, absolutamente nada. Y a veces tenían que cruzar, de casa en casa, era caminar, no sé, 3, 4, 5 kilómetros, nada así, larguísimo. Entonces, ellos cuentan que cuando iban pasando de una casa a otra casa por el camino, ellos escucharon que venía una carreta a toda velocidad, o sea, rapidísimo. Y ellos iban... ¿Cómo hace la carreta toda la así. Que le efecto sonido más putre del mundo. Bueno, la verdad es que venía sonando la carreta. Y ellos se apartaron del camino. En las oscuras. Y toda la vara no va a pasar por encima. Y ellos se hicieron a los lados. Y cuando el sonido pasó al lado de ellos, dejó de sonar. No oyeron nunca nada. Y es por eso que dicen que era la carreta sin bueyes, o sea, que era como un espectro, una hora así. Me imagino yo. Y esa es la historia. Muchas gracias por acompañarnos hoy, ¿sabes? Bueno, hasta que llegamos. Gracias. No, yo tengo idea, yo carajillo haber escuchado, digamos, carretas, o sea... En San Isidro se escuchaba carretas, ¿usted nunca llegó a escuchar? Sí, yo llegué a escuchar. Muy de noche, no sé si carajillo veía muy de noche y era de madrugada y si fuera, pero es que igual, aquí está raro, sí. aquí, está raro. Pero, vea, todo pasa aquí en Cartago, entonces... Sí, tiene razón, todo tiene... Bueno, muchas gracias, Sí, tiene explicación, el capítulo había sido pura fantasía. Sí, ¿Usted no era que iba a decir de la carreta de bueyes en
¿No era eso, man? Sí. Nos pasó a los dos. Sí, güey. De hecho, yo estaba al otro lado, pero como no había luz de nada, No, yo no lo vi a él, yo no me vio a mí, güey. Ay, ¿qué? Listo, No tenía. No. Bueno, cuento otra historia. Sí, cuéntese. Bueno, otra historia, pero ya es historia de miedo, ya no. Creepy. Ah, yo tengo una de específicamente de Halloween. Pero cuente la suya y ahora cuente la mía. Bueno, oiga. Bueno, la cosa es que, bueno, yo tengo un tío que vive en Santa María de Dota. Ustedes conocen esos lados. Ah, sí, Una casa. Hay es muy de campo y hay una casa aquí, otra casa por allá. Me suena a Turrialba, güey. Sí, parecido pero con frío. Ah, bueno. Sí, No hay luz y no se ve nada en la No sé noche. nada. es muy campo. Y entonces, Todos, digo, y- entonces, bueno, carajillo, pero es que son cosas que no, más o menos me acuerdo, güey, porque yo ahora estaba muy cuéntala a los carajillo. dos. Sí. Yo estaba muy carajillo. güey. Venga, jale a jugar con nosotros. Yo estaba muy carajillo. Y entonces nos fuimos a quedar unos días a dormir ahí porque era bonito, porque en la madrugada hacía muy frío y eso que uno no se baña ni nada, porque hace mucho frío. Y ustedes les gustaba Como eso. aquí. Y entonces, bueno, me dejan ahí en la choza. Y es que es una casa, pero adentro del terreno hay como otras dos casas. Bueno, o que yo pensaba ¿De que familia? eran, o que ¿O yo no? pensaba que eran otras dos casas. En verdad era como una casa para tener un montón de perros, otra para tener animales. Pero Como eran graneros, casas. como graneros. Para mí eran casas. Sí. Para mí eran casas. Yo carajillo yo pensé que eran casas. Y entonces se cierra el portón. Y entonces se dan mis tatas, como siempre se le aplicaban a uno. Yo no sé si todavía le aplican los papás. Si será normal eso, pero le decían, bueno, chao. Tocaban el portón. Yo también. Saludos. O sea, que le hacían a uno, bueno, chao, y lo dejaban a uno ahí a morir solo, ¿no? Le decían, bueno, vamos, no sé, a una fiesta, ¿no? Alguna cosa, ¿no? Y lo dejaban a uno, güey. No, dejaban a usted. Sí, güey. Bueno, sí. Sí, güey. Y entonces, bueno, ahí mi tío tenía unas lagunas para pescar trucha. O tiene todavía, no sé si. Yo creo que no las da ahorita para pescar trucha. De ahí fue donde nació Jason. Sí. Sí, Jason, el que vive aquí a la. Y entonces, la vara es que me quedo yo ahí solo. Y tocan el portón. Y hay una carajilla. Hay una carajilla. Y entonces yo dije, es de las casas de aquí. Y está tocando el portón. Y como yo no conozco a nadie, yo llegué y le abrí y se metió y no me dijo nada. Y se metió al terreno. O sea, no dijo nada, solo se metió así. No, sí, seguro sí me saludó de todo, pero no me acuerdo. Pero no me acuerdo, como es que son cosas. Acabo de tener un déjà vu, man. Déjà vu, A mí man. me acaba de pasar eso ahorita, como me abrieron la puerta. A mí me pasó eso, man. Solo que fue al revés. Yo fui el que toqué la puerta y me abrió alguien. Pero chiquito, en un futuro va a hacer un podcast y va a decir, yo aparecí en una casa un día. Era el tiempo. Y hablaban de cosas de terror. Y entonces, bueno, y después de día yo le pregunté a mis tatas. Y entonces me dijeron, no le habrá nadie porque usted no sabe quién puede ser, usted tiene que preguntar o algo. Y me dijeron, vea, yo no sé si por molestar, digamos, a uno le dicen cosas por asustarlo. Ajá. Para que no haga. Para que no lo vuelva a hacer. Entonces me contaron que hace muchos años había caído una chiquita de una familia que vivió antes de la familia de mi tío ahí y que se había caído en la laguna y que se había ahogado. Ok, yo quedé así como, esa niña, en mi mente. Soy un ambulancias. Obviamente no. Esa noche me acuerdo, sonaron ambulancias buscando a la niña perdida. Buscando a Michael Myers. Y entonces, al día siguiente se van ellos otra vez de fiesta. Se la aplicaron, no. Hasta luego. Ah, no sé, a mí acá todo el tiempo me hacen. No me la hacen ahora porque. Y ahora se la aplicaron. Madre, sería lo que le compraron ahorita, seguridad. Y entonces, bueno, se van otra vez y quedo yo ahí solo. En la casa, allá en la cabaña. Estoy pero solo. Solo. Y llega Sin otra vez, supervisión adulta. llega otra vez la carajilla y toca el portón. Yo dije, no voy a dejarla afuera. Y entonces ya le digo que entre. Pero entonces yo dije que entrara a la casa. Yo dije, tiene que ser de la misma familia. Y entró a la casa, ya se sentó y le hago yo.
Dígame una cosa, ¿usted fue la chiquita que se ahogó en la laguna? Yo estaba esperando ese final. Yo sí lo estaba esperando. En la repetición se puede ver que en el momento en que yo voy para allá, A Ron se le murieron los abuelos, como me asusté, que se asustó. ambulancia, ambulancia. ¿Cuál Bueno, era la mía historia? sí me pasó a mí y es en época de Halloween. Yo cuando ya digo que se sentó y le preguntó yo. Primero no se acordaba cuando le preguntó cuando usted. No es cierto, mierda. Es algo- Y es que ya había contado antes, hace unos años, una parecida a esa, weón. Sí, hace años ya me había aplicado a mí una parecida, weón. ¿Por qué tiene tan mala memoria? Sí. Bueno, esa fue, bueno, aquí en Costa Rica no se celebra Halloween como tal, sino las mascaradas. Y en San Isidro quisieron hacer como un festejo de esta vara de mascaradas, Festival de la Paz. emulando todo Halloween y la vara, entonces todos los carajillos se vestían y todo. Y me acuerdo que para esa época, igual que ahora, como trajes todos cutres, no teníamos disfraces ni nada, ¿sabes? Entonces, mi primillo y yo habíamos salido a San Isidro, a caminar y dice que nos daban confites y toda la misma temática. Venga, padre, la jovita. Venga, padre, Padre. no, y habían hecho una vara muy tuanis que era como un diablillo, no sé si se acuerdan, que el diablillo quemaba esta vara, ese brillo que quemaba y hacía así. Era un maestro. Ah, es que el brillo lo agarra uno y lo prende. Lo prende, era el diablillo que quemaba la vara y hacía así. Y después cuando se le terminaba el brillo, el man lo perseguía, empezaba a perseguir a todos los carajillos. Claro, y todo el mundo se cagaba, güey. Habían hecho esa vara. Y me acuerdo que ya cuando había terminado la actividad y toda la vara, gomita. Gomita. Había terminado la actividad, ya nosotros nos íbamos a ir. Y en eso íbamos bajando de la plaza de San Isidro al frente y veníamos bajando, o sea, bueno, en este caso iba a ser de sur a norte, porque íbamos de allá para acá. Y yo iba del lado de las casas, y yo iba caminando ahí, caminando normal, ¿ah? Mae, y un carajillo, pues para mí era un carajillo, weón. El vestido de diablito, mae, me agarró el brazo y me hacía intento meterme a una casa. Mae, me hacía jalado. Por favor, ayúdame, el padre me tiene que respetar. Tenía la máscara y tenía tinta en la boca, entonces no podía decir, por favor, el padre. No, me decía jalado. Yo sentía que me estaba jalando. La visión mía era de un pasillo largo y tenía una luz. O sea, el pasillo era un pasillo largo y tenía una luz, era como una entradita, por decirlo así. Y estaba el carajillo me jalaba, entonces mi primo me ayudó y nos zapamos y madre, era correr como unos desgraciados, ¿sabes? Yo llegué con el corazón así. Viste que me sudaba, todo, weón. Yo estaba cagado, weón. Yo no sabía qué era la vara, weón. Esa vara pasaron, o sea, ya el otro día a mí se me olvidó y el carajillo no se lo olvida, o sea, yo me asusté y toda la vara. Después, con el tiempo, ya más grande, yo me acordaba de esta vara, de que me había pasado esa vara con el diablillo ese. Para mí era un carajillo vestido de diablillo que me estaba jalando. No sé por qué, si era en broma, no sé qué. Y con el tiempo, yo me paraba y me quedaba viendo las casas, man. Y yo veía que todas las casas topaban una con otra, mae, y no había ningún hijo de puta pasillo, mae, no había ningún pasillo igual, o sea, no existía el pasillo ese, mae. Y yo quedé con el clavo, y al día de hoy te estoy con el clavo que fue la vara, weón, porque no sé qué fue. Y eso, para mí, eso, digamos, si se puede tomar como algo paranormal, eso es lo más paranormal que me ha pasado a mí, weón. Qué buena esta historia y hasta ahora me cuenta, ¿no? Sí, bueno, y se desahogó Sí, contándola, man. Porque casa precisamente con la época y me acordé que era en ese tiempo y fue así, y legalmente para mí fue un taco de carajillo que vea, me asustó, fue algo heavy. Se liberó, el man se liberó y bueno, esta vara se liberó y no. Se me para también. Vamos cerrando entonces con lo que sería el primer capítulo de la segunda Ya, temporada. no tiene ninguna, ¿no? Vamos a ver, es que siempre hay historias así como que me acuerdo, pero en este momento, o sea, yo venía reservada con esa sí es cierto que decía yo, no tengo tal, o sea, esa era la... Pero, bueno, es que esto no es de terror, pero sí me dio mucho miedo, o sea, Una vez vi a Bruce comiendo cereal con cucharas. sentado en la mesa. Bueno, esta no es de terror, pero puede aplicar como esas historias de ¿cómo
¿cómo se llama? De estas madres que daban, que eran Sexy comedia. no, de estas varas de terror que daban como cuentos de la cripta. Puede aplicar Qué bueno, cuentos de la cripta. puede aplicar como un cuentos de la cripta. En aquel todos O escalofríos. Entonces sí, no, Pero es que Cuentos de la Cripta, el mérito que tiene es que cada capítulo era de un director y les daban libertad creativa para que hicieran, y hay capítulos muy buenos, güey. esos no recomiendo. A mí me gusta un montón en el que comen, hacen un restaurante de carne humana, que sale Había uno de gente quemada. ¿Cómo es que se llama? ¿El Superman? Christopher Reeve. Ah, sí, Christopher. Que comienzan a comer carne humana. Y todo el mundo así como... Bueno, ese no aplica como, bueno, para mí fue un trauma de carajillo también, pero no aplica, es como una historia ahí medio turbia, o sea, a mí me dio mucho miedo. Medio largo. Esa, no larga. El padre me tocó. Sí, yo vivo traumado. Sí, no. En aquel tiempo yo iba mucho a jugar donde mi primillo, ¿eh? O sea, vamos a lo mismo, no. Ese camino, ¿verdad? Y para aquella época se le murió la abuela. Y yo cuando iba a Carajillo, quería ir por el al frente sí. Sí. Ajá. Yo iba mucho a jugar, o sea, ahí y convivía mucho con ellos y todo. Y la abuelita se les murió. Uno por respeto deja de ir un tiempo y entonces yo por un tiempo dejé de ir. Cuando volvió le dijeron, no, pero usted no, ¿nunca ha tenido primos? Sí, no, todavía peor. Yo con la conciencia de recordar a la señora y todo, porque yo la llegaba a ver cada cierto tiempo, cuando yo regresé a jugar, yo toqué la puerta, con la sorpresa que me abrió la señora. Imagínense la cara mía, como yo, carajillo, imagínense la cara mía, yo, un carajillo como de 7, 8 años, que me abra la señora, que me haya dicho que se murió, que yo supe que la enterraron y toda la vara, me abriera la puerta. O sea, yo quedé directo. Cuando salió mi primo, yo me dice, tranquilo, no es mi abuela, es la hermana que es la gemela. Bueno, cámara escondida. Bueno, ya yo casi eso, hubiera sido una cámara escondida. Sí. Yo carajito, esa vara, casi me muero ese día. Casi me juntan ahí. Casi el segundo entierro fui yo. ¿Qué te pasa, muchachín? No, la señora no sabía qué hacer, o sea, se me quedó bien. Oiga, es que sí debe ser feo, digamos, que a uno se le muere un gemelo y que la gente lo vea en la calle a uno y uno dice, no soy, no. Sí. No. Sí, o si solo conocen, sí, que no sepan que tenga gemelo, esta güey, eso sí. Pero eso fue la anécdota que me pasó. No es tanto de terror, pero para mí sí fue mucho taco porque para mí fue que alguien estaba muerto y me abrieron la puerta. Sí, en ese momento. yo tenía otra que yo pensé que era una leyenda. Es que encontré una parecida que se llamaba el espectro azul. Que era porque busqué del espectro del hombre alto con sombrero muy oscuro. Undertaker. Sí. El toque el Undertaker, me dicen ahora. El toque el Undertaker. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. No, ese espectro. Y yo lo busqué y resulta que se repite en un montón de lugares y que es un hombre sombra. Y es muy normal cuando las personas tienen parálisis del sueño, se asocia mucho con eso, pero no necesariamente hay que tener parálisis del sueño. Mucha gente me ha contado que lo ha visto. Por ejemplo, en San Isidro. No, es que parálisis del sueño es otro tema. Yo padecía mucho, yo padecí esa barra también. Sí, mucho tiempo. Y entonces, cortaste el hilo de la hora. Del hombre alto. Bueno, sí, en San Isidro, cuando tenía una casilla ahí más o menos mi abuelo que había construido allá en la finca, decían que parecía mucho y en las noches se veía la figura de un hombre altote con sombrero y gabardina larga. Y también en esta zona cerca del parque, donde hubo en algún momento la fosa común, también me han contado que por ahí se ha visto, suenan animales
como si hubiera un montón de Una animales. ¿no? tortuga. Y también han visto un espectro como ese. Pero busqué y resulta, y yo dije, esa leyenda está muy buena. Y no, la más parecida que encontré era Ahí, uno ahí. del espectro azul, que era todo sin red, un hombre de azul con Soy toda la el descripción. vigilante, seguro. Porque No, aparece el no hay Cartago y tira Sí, fuego por todo lado. Y yo, pero ya. Y era un pedacillo así por todo lado que lo busqué, era muy corta. Hay muchas buenas historias que... O después de la mujer de blanco, Que con no se su cuenta. novia o cosas así. Por aquí antes, cuando había pocas casas aquí a la vuelta, decían que aparecía una mujer toda vestida de blanco y que caminaba y no se veía tocar el suelo. Una tía de mi mamá me contó que la vio, unas sobrinas de ella Voy a también. decir algo muy mal, pero no es lo mismo. Lo digo prácticamente. Diga, porque no hay edición. No. Diga. No, Entonces, solo porque iban en silla de ruedas. Ah, bueno. No. Ah, bueno. Y eso era mal. No sé, podemos interpretar. Sí. ¿Se recuerdan ustedes su primera película de terror? ¿O cuál fue la que más los marcó a ustedes? A mí, la de Chucky. Yo Chucky antes me habla. yo chiquitillo veía películas de terror, veía cuentos desde la cripta, la serie de Freddy me daba horror ya cuando comenzaba la intro, era mortal, ¿no? Y la primera que sí vi, así, o sea, y daban series que eran cortometrajes de terror y yo las veía y me acuerdo de capítulos muy buenos y la vara, cuentos de la cripta, Sí. buenísimos, ¿no? Y me acuerdo de haber visto una de Chucky, que esa es la que revive, porque uno de los maes, un empleado de la vara se corta y cae sangre en el hule, entonces se mezcla el hule con la sangre. Y va- Y es- la escena principal Oiga. es donde va formando el muñeco, ¿no? Sí, y al final se agarra vida porque uno se electrocuta, ¿sabes? Entonces piche, güey. Sí. Como que lo... Y la vi carajillo y la vi toda, y yo así como... Y ellos, veámosla otra vez, y yo... "Ah". Yo ya me cagué, con esa me cagué porque yo tenía juguetes. Entonces yo decía, ¿ese muñeco está respirando? Es que y no tenía muchos estímulos, digamos, de ver tele o computadora, internet. Entonces uno pasaba Sí, con sí, los juguetes, uno pasaba con los juguetes y uno decía, Se "Este mentalizaba. juguete- ¿no? ese juguete estaba así como lo dejé. O sea, Sí, se psicoció al punto de creer que los juguetes tenían vida. sí, madre, Sí. traumaba unos güeyes el Chucky en esos Yo tiempos. recuerdo mucho Escalofríos, había un capítulo también del títere. Oh, Que el títere es muy buenos los de Halloween de la máscara. de los de la máscara son Oh, buenísimos, son muy Son buenos. excelentes, son Recomendación. excelentes. Es la vara de, no termina la máscara. Sí. Mae, son muy buenos, Muy son buenos, muy buenos, son muy buenos, sí. muy buenos todos. Irónicamente, la primera película de terror que yo vi es de comedia, ¿Cuál? pero en aquel tiempo yo la vi por partes. Entonces, las partes que yo vi específicamente Y eran terror. creaban una película de terror, porque en mi mente era de terror. Era una película, en este momento no recuerdo el nombre, pero era de un mae que iba en un avión. Así fue como la armó mi cerebro en aquel tiempo. ¿Ah? El mae iba en el avión y el mae se metía en una capsulita abajo para disparar. Ah, ok. No- Historias fantásticas, una cosa así. Algo así se llama, yo creo. El mae se mete en una capsulita para disparar con la mala suerte de que el mae queda atrapado ahí y no puede escapar. El avión cae, o sea, lo derriban, cae y el mae cae como un fango, no sé qué, y el mae se despierta. Digamos, yo conecté todas las historias, lógicamente no es así, porque recuerdo que la historia real es que como que dibujan la llanta, nada así. Sí. Bueno, No puede aterrizar, se va a despichar. Sí, sí. Y el mae, pero como yo la vi por se va a partes, hacer mierda porque el mae estaba en la panza del avión, en la Ajá, cápsula. de ajá. disparar. pero El como mae- yo la vi por partes, yo la formé así. Entonces, en una de Hagámosla así. O sea, el mae cae en esa vara, cae como una vara de fango y el mae se levanta. Y era como un monstruo, como de fango que iba de casa en casa y no sé qué varas. Claro, yo carajillo, yo veía, o sea, yo lo vi por no, partes. No, era así, parece. No era así, pero... Sí, estaba así, no. Y mi cerebro la formó así y yo pasaba traumado con esa vara y decía, puta, qué güey hizo ese mae, porque pobrecillo, el mae batallando ahí la vara, se murió, y después andaba de casa en casa buscando y después de eso daban una vara, que era un profesor que le habían hecho como un hechizo, entonces yo decía,
los más están haciendo un hechizo para poder matar a la criatura, decía yo. O sea, mi cerebro juntó las historias rarísimo. Que no, legalmente es de comedia, ¿no? Así. Es como de fantasía, se llama historias fantásticas en español, una cosa así. Ah, sí, muy bonita, man. Mi cerebro O sea, son varias historias separadas. Irónicamente, son mi primera película de terror. En verdad, y la hice yo, o sea. Lo del pantano era como que estaban haciendo una película de una momia Ajá. y el mae como que se le cose el hocico. Se le pega el traje, yo creo que es que no se puede escapar. No puede decir, entonces No puede hablar. Va haciendo Ajá. y todo el mundo y usted, ¿cuál es la primera película? Esa, sí. Esa que Ay, no me acuerdo. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es que parecía a la de Freddy. Pero no, pero es que es como una que tiene como clavos así. Hellraiser. Es- Y el que dice usted es Pinhead, que en la película no se llama así, pero le pusieron popularmente Pinhead. De hecho, yo no la. Van a hacer una O sea, versión. yo estaba nueva. carajillo y yo la veía, man, y me daba tanto. Y yo. Es buena. Yo nunca la he visto. Sí. Nunca la he visto completa. Van a hacer una nueva versión en la que Pinhead va a ser mujer. Son cenobitas, ellos tienen todo. El mae que hace esas películas se llama Clive Barker y escribe muy tuanes, escribe muy bien cosas de terror. Muy aficionado a la sangre y esas cosas muy tuanes. Hellraiser es muy buena, ¿no? Nunca la he visto. Hellraiser tiene varias partes también, Tiene un montón, las manos Es que en ese tiempo son tirando a malas. son Le tirando a tiraban, malas. digamos, pegaba una como. Es que le legalmente, tiraban un montón. legalmente, en ese tiempo la inocencia de uno, man. Claro, no. Man, y ahora los carajillos de ahora no, man. Yo estoy viendo, ahora en HBO subieron viernes 12 más 1, subieron a HBO. Y después subieron otra, la que dice Jason va al infierno. Y me puse a verlas y después me puse a ver Masacre en Texas, pero la 3. Y yo, Ah, sí, no. no, viernes 13, la 1 está tuanes. Pero digamos, todas las sangre y todos esos toques son como. Hay un especial que bueno, no especial no, sino un programa en Netflix que se llama ¿cómo se llama? Las películas que nos hicieron, nada así. Que nos hicieron mierda a la mente. Sí, ahí explican de cómo hicieron las películas. De hecho, los 3 primeros capítulos es Viernes 13, Halloween y las pesadillas de Freddy. Sí. Hoy vamos a hablar de películas. De ya que los metimos. ¿Cuánto rato pasamos? No pasamos. Ya llevamos una hora con 20. Ya. Bueno, ya cerramos. Ya. Ahorita, es que era un especial de Halloween. Bueno, o sea, yo por mí no tengo problema. ¿Qué hora es? Las 8, ¿no? Yo sé. No sé, Ronnie. No, yo sé. ¿Hay restricción? Sí, igual. ¿Hasta qué hora? A las 10, creo. Entonces podemos. Ay. Faltando 10 para las. Para las 10. Seguimos. Pues se hace muy largo, ¿no? Se parten dos. Así no, mejor terminamos el otro día en los nosotros. Bueno. Entonces cerremos. Bueno, esto ya, no viene de ya. 100, chavos. Hasta luego. Sigue a editar. Sigue. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este punto del video. Le queremos agradecer a todos los que están ahí detrás de la camarita. Todo el mundo así como Hereditario. Vean Hereditario, muy bueno. Así todos escondiditos. En inglés. Más, inglés. bueno, yo no sé. En inglés. ¿Usted lo ve en español? Yo la vi en las 2. Y no me... Bueno, demos así como ya para cerrar. Sí. Recomendación de películas. Así, 2, 3, rápido. Son como niños. Sí. De terror. De Igual, terror. No de Adam Sandler. De Bao, hay que verla en inglés. Bueno, no, poco conoceras. Sí, poco conocidas. Bueno, es que sí, ya sí, estás a poco conocidas. Bueno, yo tengo una que Ayuta todavía no la ha visto y para mí da taco. Se llama... ¿Cómo era que se llama? Se hacemos el nombre. Me puña, que es... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. De ahí no sé cómo. Voy a pensar, espera. Bueno, usted, a los que Vamos. nos quieren dejar aquí comentarios, películas de terror, pero que sean de terror, legalmente terror. Terror que es taco. ¿Verdad? Que diga uno, no pude dormir esa noche, que tuve que dormir con la luz prendida. Una película así, que El ¿verdad? orfanato, no, Porque Uy, hay se me fue el nombre de la películas de película, terror. Lo que- tenía antes de decirlo. Bueno, yo les recomiendo, me sorprendió mucho, bueno, es que no sé, muchas veces es que no tomo en cuenta que a veces a mí me hacen gracia las películas de terror porque yo he visto varias películas de terror, entonces hay películas de terror que como que hacen, como que
¿Qué terror? Como que, aburriendo. como que junta muchas cosas de películas de terror, así. Entonces, esa es la gracia de ellas. Entonces, digamos, como. Ya me acordé el nombre. Ok. Esa, Mártires. ¿No lo he visto? No la he visto, yo sé que no la he visto. Por eso no la he Es ya otra muy buena esa de Mártires. Yo tengo esta que dice miércoles. Y jueves. Mártires, Frágiles, El Orfanato. Bueno. Por mi parte, pueden encontrar en YouTube una que se llama Cita de Sangre de Loved Ones. Y esa película me sorprendió, tiene escenas, yo la puse así, no esperando nada de ella. Muy buena, con cosas muy tuanes, es de una muchacha que, ¿cuánto puedo decir? Comienza que la muchacha va en carro Dije Mártires y ahí se las dejo picando. Hay que las y vean. ve a alguien y se quita el camino y alguien hecho, y muy, como de tortura y esas cosas, muy buena. Ghostland, más o menos conocida, o sea, la más conocida de las poco conocidas, muy buena. Se les basa mucho y hace muchas referencias a Lovecraft. Tiene unas partes que uno dice que raro, pero hay otras cosas que uno... Yo vi la película y yo decía, hay algo raro en esta película. Comienza de una forma, después pasó algo y yo dije, está pasando algo muy extraño, como que no me está cuadrando, y después, puta, eso era lo que estaba pasando, con razón todo era así. Y sí, ojalá la vean sin ver nada antes. Ahora que estás mencionando eso, hay otra que también lo deja así usted patinando. Usted ve la película y hasta el final se da cuenta de realmente lo que está pasando. Nosotros, o los otros. No, nosotros se llama. Con Nicole Kidman. Sí, que es buenísima. Yo en ese tiempo yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Hasta el final de la película uno entiende lo que está realmente pasando. Y después tengo, para ver, tengo así poco conocida. Bueno, hay una muy buena que se llama El vampiro de Blackwater. Está en YouTube. Yo les estoy diciendo que está en YouTube. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante también. Adhieren de un vampiro en Blackwater, pero todo, o sea, todo como va pasando la película muy tones. De verdad que si tienen ganas de un poco de terror así de vampiros, esas tatuanes. Hay otra que es un documental. Para mí el terror, bueno, pues sí, para mí terror es como más demoníaco. Es que eso es terror demoníaco. Tiene varias. Para el terror demoníaco pueden encontrar en YouTube Las 7 Puertas. Creo que es de ¿Usted sabe cuál es una película que a mí me da miedo? Pero es porque yo le tengo miedo a los ascensores. Hay una que dice, no sé qué era, del diablo. La reunión del diablo se llama. Ay, solo por el estúpido del ascensor. Me da taco, weón. A mí me da miedo el ascensor, no que me salga porque el me da bicho. O sea, si me sale, me sale. Sí. A veces me cago, pero me da más miedo el ascensor, weón. Si se me sale, se me sale. Sí, weón. Me puede salir en cualquier lado menos en el ascensor. De Roman Polanski, Los 7 sellos, que sale Johnny Depp. Carajillo, me gustó mucho esa película. Hace poquito la vi. Sí. 7 sellos es una película clásica de otra hora. La novena puerta se llama, con Johnny Depp, es de 1999. 7 sellos, ¿y por qué 3X? La novena puerta es con Johnny Depp, muy buena. Y después, si lo que les gusta es la sangre, lo que les gusta es sentirse incómodos, gore, así. Tipo Saul, tipo Host, pero así machín. Vean los anuncios más machín, así, bien hueso. El familiar. Todavía encuentran un documental que se llama Orozco, el embalsamador. Es un documental de un señor que se llama Orozco y es embalsamador. Pero es embalsamador en Colombia. Y todas las Ahora cambia todo. En un barrio hueso de Colombia. En un barrio de eso que... Bueno, hoy le traemos 7. No se descuento por una docena. Y es que es un documental y lo hizo un japonés
y toda la estética del video, el sonido, uno se queda así como no entiendo lo que están hablando porque el sonido es muy sucio, todo es muy hecho así, Sí, como, a la chambonada, pero... como ahorita, nosotros. Es a propósito, La edición. y el japonés lo tiró así y o sea, ver al señor, a ese señor Orozco, agarrar un cuerpo, abrirlo, sacarle los órganos, como meterlos en una bolsa, llegar, echarle químicos para que se cocine todo por dentro, después llegar, agarrarle la boca, meterle trapos en la panza, botar parte de los órganos, meter cosas para que queden chavo, coger así, pa. Le cosía la boca. No me acuerdo si les cosía, yo creo que sí, porque si no... Sí les echaba un trapito. Primero que les cocía. Sí, le cosía la boca, sí, porque si no... Sí, yo creo Sí, que... sí, no. que se sale la boca. Oiga, no decían todo lo que vieron. el toque más grueso, oiga, No se ponen a gritar. el toque más grueso, bueno, había dos toques que me gustaron mucho. Uno él dijo que cuando venían del narco él no le gustaba porque a veces llegaban los del narco a buscar lo que tenía adentro. ¿De acuerdo? Después en un toque, le llevaron un bebé y él dijo, uy, no, el bebé es un pecado abrirlo, no sé qué, nada más voy a echarle un poquito de algodón aquí en la boca, le llenaba un poquitillo, y era muy güey, es muy, o sea, para ver ese documental sí está muy rudo. Como Sí, para estar almorzando uno y verlo. Como para la hora del almuerzo del trabajo, que lleguen las compañeras así, feliz cumpleaños, y los viendo la hora así. Igual que Homero, mete cuchillos. Muy rudo, ese está muy bueno. No sé si tienen algo más que... No, eso sería como... No, sería- Y series, digamos, yo no he visto horror. ¿Cómo es? Las series, pero es que series es esa, la de Horror Story, American Story, Horror Story. No me gusta tanto. Yo no la he Horror visto. Story, No sé, nunca me ha gusta chocado. tanto. Me gusta muchísimo más Maestros del Horror, que la estuvieron dando un tiempo en tele aquí en Nacional. Y es la misma idea de Cuentos desde la Cripta, que cada capítulo la dirige un director famoso. Hay capítulos que me decepcionaron porque yo dije, Es que sí, ¿qué estupidez acabo de ver? Había uno como de John Carpenter, creo que era John Carpenter, y era como que al final apareció un tornado ahí en la nada y yo, John ¿qué es Carpenter esta es el estupidez? de... ¿Qué es esta mierda? De los zombies. John Carpenter es de los zombies. Pero no es el de Rocco. Rocco Zombie. Me daron Sí. Bueno, ese man. Me daron de nuevo. Muchísimas gracias a todos, ya es la tercera vez que nos despedimos. Y esa, Maestros del Horror tiene uno, bueno, si van a ver Maestros del Horror, Jennifer, de Maestros del Horror, ¿no la han visto? El cuerpo de Jennifer. No, se llama Jennifer. Si van a darle una oportunidad a Maestros del Horror, yo diría que vean el de Jennifer. Se llama Jennifer, que llega un mae y se encuentra a otro mae que está tratando de matar a una mujer rubia y la salva y descubre que estaba desfigurada, se la lleva, pero no, véanlo. Si le van a dar una oportunidad a la serie, tal vez sería lo mejor que comiencen por ahí. Bueno, ya están las recomendaciones, ya están las historias, ya contamos todos los... Otro, se llama Imprint, pero es que no me acuerdo cómo se llama. El capítulo que se llama Imprint. Imprint y es como de... Me estaba acordando como uno de Cuentos de la Cripta que era tan... como de japonesas y hay mucha escena, en ese es por las escenas de tortura, hay mucha tortura en ese. Y Cuentos de la Cripta hay Mucha uno muy bueno, tortuga. que van a enterrar a un mae y le cortan las patas, que era como el ayudante de otro maecillo, y le cortan las patas para meterlo al Porque no entraba en porque otro- no entraba, y se parece mucho, y hay un relato de Lovecraft que se parece, y le cortan las patas para Ah, bueno, meterlo- sí, si hablamos de historias de terror, mejor le hace el otro, y está el... Ah, estúpido. Ay, usted no quiere que terminemos. Vamos a hablar de Lovecraft. No. Y entonces está el mae así, y comienza a oír unos pasos y todos los pies del mae, que le cortó los pies al contrario, y va así. Actividad paranormal. Muy bueno. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, ya, ahora sí. El café, weón. No nos vamos. No lo viste venir, ¿verdad? No, ese sí, yo no lo iba a decir, weón. No esperaba. Yo tampoco. Yo pensé que estaba dormido, weón. Bueno, vamos a hacer el de Juan Santamaría,
porque nos lo brincamos en septiembre, vamos a hacerlo una vez. Sí, bueno. Yo tenía el de Juan Santamaría, no lo brincamos. Es una historia Ya también. para que sí. Es una Para historia- otro capítulo. Es otra historia también. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Es el fin del primer capítulo de la segunda temporada. Vamos a hacer la fuerza por ser constantes. No les vamos a decir, no les prometemos nada. Como les decía con eso, es que todos trabajamos. Todos trabajamos, hay sacar situaciones de rato. situaciones y la verdad es que nosotros hacemos un esfuerzo un poco más para venir y hacer esto por nosotros, por darles un material a ustedes que se entretengan y De nosotros- calidad, más que todo de calidad, ¿verdad? Por Porque eso la lucecita así, tampoco les vamos a hacer un programa que ahí haga. a la carrera. Sin planearlo, sin Sin planearlo. planearlo, sí, sin guión, sin nada. Como Sacando nosotros, temas de la nada. y Tal como nuestros trajes de hoy, cuando al inicio nos Sí. llevaron como 2 semanas y media planeándolos. Correcto. Porque fue algo muy elaborado. Tuve que tirarlos al molde, Sí. incrustar las lucecitas y todo. Entonces, nos despedimos de ustedes. Feliz Halloween a todos. Mascaradas, Halloween, el Día de Todo. los Muertos, todo lo que Lo quieran. que celebren en sus países en estas fechas y ya saben, haz bien y no mires a quién. Tararara, pam. Fin, gracias.